como cada mañana de esta, al Señor por permitirnos apartar este tiempo y poder iniciar nuestro día en meditación, en consideración de su voluntad, en oración y también en la dicha de poder escuchar a nuestros amados hermanos, aun a los que están a la distancia y junto a ellos pues orar al Señor. Damos gracias a Dios. Nuestro hermano Kevin va a estar dirigiéndonos en este espacio. Adelante, Kevin. Gracias, pastor. Vamos a iniciar orando entonces. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permites nuevamente estar en estos espacios desde la virtualidad. Nos permites poder empezar este día con tu palabra. Te pedimos que lo que podamos meditar sea en realidad de provecho para nosotros. Que esto no se quede simplemente en cumplir con algún deber, sino que en realidad estemos haciendo esto para crecer en el conocimiento de tu voluntad y crecer en el conocimiento de lo que te agrada para aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo te oramos, te pedimos que nos ayudes a entender tus palabras. Amén. Bueno, hoy nos toca leer el Salmo 119. Voy a estar leyendo la porción de Sein, versículos del 49 hasta el 56. Salmo 119 del 49 al 56. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. A partir de esta porción vamos a estar meditando acerca de las bendiciones que nosotros como creyentes podríamos recibir de parte de Dios, especialmente en medio de las aflicciones. Nosotros vemos que el salmista mencionó en el versículo 51 que los soberbios se burlaban mucho de él. Y el mismo salmista también dice en el 53 que de él se apoderó terror a causa de esos inicuos que dejaban la ley de Dios. Entonces, evidentemente, el salmista se encuentra en un momento de aflicción y al final del salmo, sin embargo, nos dice que él obtuvo bendiciones porque guardó sus mandamientos. Hay unas bendiciones que el salmista obtiene de Dios en medio de las aflicciones. Y especialmente quiero que meditemos en dos cosas. Primero, en las bendiciones mismas que el salmista obtiene. Él dice, estas bendiciones tuve. Y también en la forma de tener estas bendiciones en medio de la aflicción. Porque el versículo 56 no solamente habla de bendiciones que se obtienen, sino también de la razón por la que se obtienen bendiciones, dando a entender que hay una forma en particular en que el salmista pudo alcanzar esta bendición. Entonces vamos a considerar las bendiciones mismas que se obtienen en la aflicción. Y lo primero que podría decir es que el salmista tiene la bendición de la promesa. Él dice en el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Es una promesa que el salmista ha recibido de manera personal. Él dice, dada a tu siervo.
si consideramos que el autor de este salmo es el rey David, nosotros podríamos rastrear en la escritura esta promesa que Dios había dado en particular al rey David. En 2 Samuel 7, seguramente ya muchos de nosotros sabemos que es ahí en donde Dios muestra a David o promete a David en forma de pacto cosas en relación a él mismo, en relación al reino, a un templo, a un rey. Y es muy probable que él se esté refiriendo a esta promesa en particular y esté considerando esta promesa como la más grande bendición en medio de la aflicción. Y nosotros vamos a 2 Samuel 7, entre los versículos del 11 al 17, vamos a leer que Dios le dice a David: a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Jehová te hace saber que Él te hará casa. También dice: levantaré después de ti a uno de tu linaje, afirmaré su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y por último dice: mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl. Entonces es probable que esta sea la promesa a la que el salmista se esté refiriendo como la bendición que ha recibido de Dios, como la palabra dada a tu siervo, como lo dice ahí. Ahora, el salmista fue receptor de una promesa específica. Como les mencioné, era una promesa que tenía relaciones que apuntaba hacia algo personal con el salmista, que apuntaba hacia un rey, hacia un reino, hacia un templo. Pero esto no quiere decir que como el salmista fue el receptor de esta promesa en particular, no quiere decir que esta promesa misma no aplica hacia nosotros. De hecho, la promesa de la que habla el salmista, esa que él dice que recibió, también es una promesa para nuestro beneficio. Apunta hacia el beneficio que nosotros obtendríamos. El hijo de David que se le prometió aquí al rey, nosotros sabemos que al final vendría a ser Cristo mismo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, el evangelista empieza diciendo en su evangelio que la genealogía de Jesucristo apuntaba hacia quien estaba naciendo, era el hijo de David. Y también en Apocalipsis dice el Cristo mismo que Él es la raíz y que Él es el linaje de David. Entonces Cristo mismo se identificaría con aquel que vendría a edificar casa de Dios, con aquel que tendría su trono para siempre, como lo dice la promesa que había recibido David. Y además pensemos en que la casa que Cristo vendría a edificar, o ese templo, no es un templo hecho de manos como al final Salomón lo construyó, sino que el templo somos nosotros. Hebreos 3:6 claramente dice que la casa de él somos nosotros, sus siervos. Así que la promesa apunta hacia que nosotros, como casa de Dios, permaneceremos firmes para siempre, porque Cristo es ese rey que Dios había prometido a David, ese hijo en quien el Padre tiene complacencia. Entonces esta promesa tiene todo que ver con nosotros, y al tener todo que ver con nosotros también podríamos orar con el salmista en medio de la aflicción y decir: Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Entonces en medio de la aflicción nosotros debemos considerar que hemos recibido una promesa de parte de Dios como la mayor bendición de todas, y es la promesa
la promesa en Cristo y de nuestra seguridad en Él. Ahora, al ser Dios el dador de su promesa en Cristo, cuando el salmista dice, acuérdate de la promesa dada a tu siervo, no solamente se queda allí, no solamente se habla de una mera promesa, de meras palabras que se nos dan en medio de la aflicción, no se nos habla de palabras sin sentido, que no tengan aplicación para nuestra vida e incluso para los momentos de aflicción, sino que esta promesa tiene todo que ver también con las necesidades de nuestra alma, aun cuando estamos afligidos. Dios no solo se ocupó de darnos una firme y misericordiosa promesa, sino que también nos permite experimentar ciertas bendiciones que son para nuestra alma y que fluyen de esa promesa. La promesa vendría a ser entonces como una fuente, y las bendiciones que fluyen de esa agua, de esa fuente, vendría a ser como el agua misma de las fuentes. Dios no nos ha dado una fuente inútil, una fuente de la que no fluye agua, sino que de allí, de esa misma promesa, podemos tener alimento para nuestra alma, y son al menos 3 bendiciones que nosotros podríamos recibir a partir de la bendición misma de la promesa. Podría decir que a partir de este salmo recibimos desde la promesa la esperanza, el consuelo y vida para el alma. En cuanto a la esperanza, nosotros leemos que el salmista dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Hay un énfasis en me has hecho esperar. Entonces es algo que se recibe de parte de Dios y que fluye de la promesa. En ningún momento debería entonces el creyente considerar que hay una esperanza por fuera de las promesas de Dios. Solamente las promesas de Dios deberían mantener en nosotros la esperanza, incluso mientras estamos afligidos. La verdadera esperanza no va a provenir de otro lado, sino de la promesa que Dios nos ha hecho en Cristo, y solo si este objeto de esperanza está en nosotros, solo así podríamos experimentar verdadera esperanza. No podríamos estar esperando otras cosas en medio de la aflicción, sino el cumplimiento de las promesas de Dios. A veces nosotros pasamos por momentos en los que esperamos que las cosas sean, por decirlo así, mejor, que acaben, que pase la aflicción, como una especie de pensamiento positivista. Pero no podemos estar esperando en eso, no podemos estar esperando en que, como algunos podrían decir, salga el sol después de la noche, porque no sabemos si el sol va a salir. El Señor nunca nos ha prometido a nosotros que el sol saldrá después de la aflicción. Podríamos durar toda una vida afligidos, y afligidos de manera fuerte, pero al final lo que nos debe interesar, en lo que debemos esperar, es que el Señor cumpla sus promesas, aun si la aflicción nos dura toda la vida. Así que la primera bendición que fluye de la promesa es la esperanza, y solamente en la promesa deberíamos hallar esperanza mientras estamos afligidos. Pero hay otra bendición, y es el consuelo. El salmista dice en cuanto a la promesa: ella es mi consuelo en mi aflicción. Hay muchas cosas que nosotros podríamos perder en esta tierra mientras pasamos por la aflicción, pero ninguna pérdida podría impactar de manera
tan fuerte que el creyente pierda la bendición del consuelo que fluye de la promesa de Dios. Y eso es porque la promesa misma sobrepasa, está por encima de cualquier aflicción. Entonces, al estar la promesa por encima de cualquier aflicción, por cuanto el que lo ha prometido es supremo, así también los consuelos que fluyen de esa aflicción están por encima incluso de ella. El salmista no está siendo consolado después de la aflicción, ni antes, no está consolado, no está siendo consolado por fuera de los momentos de aflicción, sino que él dice que la promesa es su consuelo en su aflicción. Es que podríamos realmente experimentar un consuelo verdadero mientras sufrimos, aun si sufrimos de por vida. Y esto es porque permanecemos en la promesa, porque se nos ha dado una promesa en Cristo. Entonces la aflicción no debe ser vista como un momento en que todo consuelo se aleja de nosotros, sino que más bien, puesto que Cristo ha prometido estar con nosotros en todo tiempo, y puesto que el Espíritu, que se le llama Consolador, está en nosotros todo el tiempo, los momentos de aflicción entonces deben ser vistos como una oportunidad más para recibir la bendición del consuelo que fluyen de su promesa. Así que cuando pierdas todo lo terrenal en tu aflicción, no te consideres miserable. Si eres creyente, considérate más bien bienaventurado, porque sigues gozando de la presencia del Consolador en ti, y gozando de su presencia gozas entonces de la bendición del consuelo que Dios te da por esta promesa en Cristo que por gracia también te ha dado. Y no solo recibimos la bendición de la esperanza y del gozo en la promesa, sino que también recibimos vida. El salmista dice: tu dicho me ha vivificado, en el versículo 50. Y de pronto leemos esto y pensamos que el salmista está hablando de la regeneración, y ciertamente la palabra de Dios es lo único que podría regenerar el alma del hombre, el alma de los pecadores, pero el ser vivificado creo que no es a lo que se refiere el ser vivificado en el sentido de regeneración, no es a lo que se refiere el salmista aquí. Creo que más bien se refiere a un avivamiento del alma misma, de su propia alma, una especie de fuerza que el alma obtiene para seguir agradando a Dios aún en medio de la aflicción. Y nosotros leemos el versículo 51, dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Y que era lo que estaba experimentando el salmista en medio de esa aflicción. Él mismo lo dice en el 53: horror se apoderó de mí. Entonces estaba sufriendo, pero él no se apartó de la ley del Señor. Así que podríamos nosotros en las aflicciones experimentar horror, desánimo, cualquier otra cosa que nos impulse a la negligencia ante Dios. Pero así como el salmista, nosotros podríamos tomar la promesa que ya hemos recibido, encontrar ánimo en ella y no apartarnos de la ley. Esto también nos dice que la promesa, que la aflicción misma no es una oportunidad para ser negligentes, para estar quietos en cuanto a nuestro servicio a Dios, en cuanto a nuestra obediencia, sino que más bien es un momento en el que deberíamos seguir sirviendo, deberíamos seguir obedeciendo, no por la aflicción, sino porque tenemos una promesa en Cristo que nos aviva. Y entonces, si la promesa en Cristo nos aviva aún en medio de la aflicción, nosotros deberíamos
ser capaces de inundar nuestras mentes de la promesa, porque de otra manera nuestra alma no tendría vida, no seríamos capacitados para seguir sirviendo al Señor, seguir obedeciendo cuando estamos afligidos. Más bien se apoderaría de horror siempre nuestra alma cuando pasamos por aflicción. Así que hasta ahora hemos meditado en que el creyente ha recibido una promesa. Esta promesa es en Cristo. También hemos visto que de esta promesa fluyen bendiciones como por ejemplo la bendición de la esperanza, de experimentar consuelo y también de experimentar vida para el alma, esa vida que nos da fuerza, que fluye de la promesa y nos da fuerza para seguir sirviendo al Señor y seguir obedeciéndole aún en medio de aflicciones fuertes. Y ahora en segundo lugar consideremos también brevemente la forma en que se obtienen las bendiciones. Y cuando hablo de la forma en que se obtienen las bendiciones, no estoy incluyendo la bendición de la promesa, porque no hay nada que nosotros podríamos hacer como para recibir una promesa de Dios. La promesa que nosotros hemos recibido en Cristo es una promesa que se nos ha dado por pura gracia. Pero lo que sí quiero decir con la forma de obtener las bendiciones en la aflicción es que debemos hacer algo, debemos ser activos para recibir lo que fluye de la promesa. No la promesa, pero sí lo que fluye de la promesa. Somos responsables de cumplir con nuestros deberes para experimentar la esperanza, para experimentar el consuelo, para experimentar la vida espiritual. Todas estas cosas sí es cierto que vienen de Dios, pero Dios no se las da a quienes permanecen inactivos. Y el mismo salmista lo dice al final del Salmo, de esta porción del Salmo, y ya leímos que él mismo decía que estas bendiciones tuvo, las que fluyen de la promesa, porque guardó su ley, guardó sus mandamientos. Y ahora, ¿qué cosas hizo el salmista? ¿Qué cosas podríamos decir nosotros que hizo el salmista que le ayudaron a obtener esas bendiciones que fluyen de la promesa? El versículo 52 nos dice primeramente que él se acordó de los estatutos, de los juicios antiguos. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. De no haberse acordado, no hubiese experimentado consuelo. Y cuando el salmista dice que se acuerda de los juicios antiguos, podríamos decir que el salmista está cumpliendo con su deber de meditar en los juicios de Dios. Entonces, la primera forma de obtener las bendiciones que fluyen de la promesa es a través de la meditación. Nosotros no podríamos acercarnos a las escrituras y sacarle provecho alguno a menos que meditemos. No podríamos sacarle provecho alguno a la promesa a menos que meditemos todas sus implicaciones, que implica que Dios haya cumplido su promesa al encarnarse su propio Hijo, que implica que su propio Hijo haya vencido el pecado en la cruz, que implica que haya resucitado, que implica que hayamos recibido al Consolador, que implica que haya ascendido, que se haya ido a preparar moradas para nosotros. Todas esas cosas hacen parte de la promesa y no podríamos sacar provecho alguno de esa promesa a menos que meditemos en todas las implicaciones de esa promesa. Si no hay meditación, entonces en la aflicción siempre vamos a estar llenos de horror. Pero si meditamos en la promesa, aún en medio de la aflicción, nosotros vamos a experimentar consuelo, como lo dice el salmista. Y también podríamos decir que la otra forma de experimentar o de recibir esas bendiciones que fluyen de la promesa es a través de la obediencia misma. El salmista dijo,
Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. No se quedó solo con acordarse, sino que también obedeció, los guardó. Y podríamos decir entonces que aquel que medita pero no obedece, daña todo lo que hizo con su meditación. No podríamos experimentar verdadero consuelo, ni vida, ni esperanza, a menos que vivamos la palabra de Dios. No se trata solo de meditar, no se trata con quedarse con cosas de la Escritura en nuestra mente, sino de vivir la Escritura misma. Y Deuteronomio 10 nos habla de la obediencia como nuestra prosperidad. Deuteronomio nosotros leemos: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas. Y casi al final dice que guardes los mandamientos de Jehová para que tengas prosperidad. Entonces la obediencia en sí misma ya es ganancia para el creyente, debe ser vista como la prosperidad del creyente. Y se pierden muchas cosas terrenales en la aflicción, eso no importa en realidad, pero si el creyente vive la Escritura, el creyente está siendo próspero en medio de la aflicción porque está viviendo para lo mejor. Y que el alma que se limita a meditar y no obedecer, se va a quedar corta en su prosperidad. Pero el alma que medita y que aplica aquello en lo que medita, va a ser un alma realmente próspera, aún en la aflicción, y va a ser próspera en razón a que por la meditación y por la obediencia, el Señor también en gracia le va a conceder la bendición de guardar la esperanza, de experimentar el consuelo y de tener vida, de tener fuerza en el alma para seguir sirviendo y seguir obedeciendo sin excusas por la aflicción. Esa es la meditación de esta mañana, mis hermanos. Tenemos entonces una bendición que hemos recibido por pura gracia, no por nada que nosotros hayamos podido hacer. Es la bendición de la promesa de Dios en Cristo, que nos ha dado una palabra, como dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y a partir de esa promesa tenemos también bendiciones que fluyen de ella: la bendición de la esperanza, del consuelo y también de la vida o de la fuerza para el alma. Pero también somos responsables, en segundo lugar, de cumplir con nuestros deberes cristianos para poder experimentar esas bendiciones que fluyen de la promesa. Bien. Vamos a orar y después, si alguien quiere participar. Señor, te damos gracias por permitirnos meditar en esta porción del Salmo, por recordarnos tus promesas en Cristo, la manera en que la hemos obtenido y también todas las bendiciones que pueden fluir de ella. Te pedimos que nos ayudes siempre a ser diligentes en lo que tú pides de nosotros, para que podamos también experimentar todas estas bendiciones que fluyen de tu promesa, podamos seguir sirviéndote a ti en medio de la aflicción y no a nuestros pecados. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén.